el acto con Pilar Serrano de Menchén, académica de los académicos de Argamasilla de Alba. Ella nos va a contar sobre Antonio de Toledo y bueno, ya la conocéis todos. Yo creo que no hace falta ya ninguna presentación más específica, porque ahí está su trayectoria, sus publicaciones, sus libros. Os dejo con ella. Creo que es como todas las que estamos siguiendo, una de las exposiciones más interesantes que vamos a escuchar. Muchas gracias, buenos días a todos los que no haya saludado ya. Enhorabuena a todos los ponentes que me han precedido por sus trabajos y por el empeño que ponen en Cervantes y el Quijote. Yo voy a hablar de un personaje, bajo mi punto de vista, clave para muchas cosas de entender en nuestra Mancha. Se trata de don Antonio de Toledo, de la Casa de Alba. Ahí ya esta mañana, en el trabajo que has puesto, Escudero, nos ha dado una pequeñísima nota de los Alba con no voy a decir la palabra, es una cota para la cabeza que se la regalaron a los Villaseñores y que me ha parecido muy interesante. Yo iba a hacer un trabajo porque está más agradable la charla si ponemos unas imágenes, pero no me ha dado tiempo y pido disculpas por ello. Don Antonio de Toledo, gran prior de la Orden Militar de San Juan y la obra cervantina. Según hemos expuesto en diversas ocasiones, aunque suene a reiterativo, en la agitada vida de Miguel de Cervantes Saavedra hay muchos hechos a los que no se les ha dado o no se les ha querido dar relevancia por gran número de sus biógrafos, bien porque no ha interesado el tema o bien por no dar valor a los mismos ni a los personajes que lo protagonizaron. Lo anterior ha sucedido con la relación que don Antonio de Toledo, gran prior de la Orden Militar de San Juan en León, al que pertenecía el Priorato de la Mancha, caballerizo mayor y miembro del Consejo de Estado y Guerra de Felipe II, tuvo con Miguel de Cervantes, ya que junto a don Francisco de Valencia, también caballero de San Juan, fueron compañeros de presidio del autor del Quijote en las cárceles argelinas y le ayudaron en su segundo intento de fuga, hecho que ocurrió en 1577. A este último, a don Francisco de Valencia, lo voy a dejar un poco al margen porque estoy haciendo un trabajo monográfico sobre su persona. Decíamos que con el fin de exponer dicha vinculación, así como hacer valer la trascendencia que a nuestro juicio tuvo en la vida de Cervantes la relación profesional y de amistad con el condado y ducado más prestigioso en ese tiempo en nuestro país, asimismo por entender que bien pudo ser dicha amistad, entre otras muchas causas, las que influyera para que el manco de Lepanto escogiera como patria de la mayoría de las aventuras de su Don Quijote la Mancha, sobre todo en la primera parte, es decir, el Priorato de San Juan. Con el fin de relacionarlo expondremos, aunque sea someramente, dicha relación, así como la opinión que le merecía a Cervantes el entonces gran prior de la Orden Hospitalaria. Opinión explicada por el propio escritor en la Declaración de Argel, documento redactado cuando Cervantes es liberado de las cárceles argelinas, manuscrito que ha sido revisado innumerables veces por expertos cervantistas y se le aducen diversos dictámenes. También ha sido asociado el personaje que estudiamos por una serie de coincidencias en otro documento importante, la famosa epístola de Mateo Vázquez, uno de los textos más polémicos del autor del Quijote, perdido desde 1863 y sujeto a severas dudas sobre su autenticidad desde 1947, documento que la crítica especializada daba como falso. Fue el profesor José Luis Gómez Sánchez Molero el que, después de una intensa búsqueda por diversos archivos, en el año 2005 consigue el redescubrimiento de la carta en la Biblioteca Francisco de Zabálburu.
El texto estudiado, conservado por el secretario de Felipe II, atestigua su autenticidad. Según el propio autor del redescubrimiento, el original enviado por Cervantes a Mateo Vázquez al parecer se perdió. Pero ¿cómo pudo llegar desde Argel a España?, se pregunta el investigador, y seguido nos ofrece la siguiente hipótesis. En el estudio de la edición facsímil defendemos a este respecto que Cervantes envió su epístola al poderoso secretario real por medio de otro cautivo, Antonio de Toledo. La razón no es otra que su estrecha amistad con el secretario real, así como su afición por la poesía, de la que dejó numerosos ejemplos en su correspondencia con aquel. Entonces era solo uno de los caballeros de San Juan, apresado en abril de 1577 en la galera San Pablo, pero más tarde sería el sexto conde de Alba de Liste tras la muerte de su hermano Diego Enríquez de Guzmán. Asimismo dice que ya Cannavallo advirtió que si Cervantes creía que podía obtener ayuda en la corte era porque confiaba en los cautivos citados. Por otro lado, según subraya otro cervantista, Antonio Astorga, en el diario ABC, citando al investigador, se trata de una copia caligráfica de la época, ordenada a realizar por don Antonio de Toledo, un caballero de San Juan, amigo íntimo de Vázquez, quien compartió cautiverio con Cervantes en Argel en 1577. El original autógrafo se ha perdido, posiblemente porque Toledo consideró que el poema que le había dado aquel poeta cautivo, el mal papel y letra poco cuidada, de acuerdo con las circunstancias en que se compuso, daría una mala impresión a Mateo Vázquez. Esto explicaría la errata inicial en el apellido explica cómo es el documento al que hacemos mención. Indudablemente, según nuestra opinión, los datos que muestran ambos documentos tienen una gran relevancia porque coinciden en la valoración de don Antonio de Toledo con lo narrado por el autor de Don Quijote en la comedia El trato de Argel o Los tratos de Argel. Pero antes de comenzar con el tema, permítasenos realizar un breve esbozo de la biografía de don Antonio Enríquez de Toledo, un poco más amplia que la que presentamos en anteriores trabajos. Aunque antes de hacerlo es necesario advertir, al igual que lo hicimos en artículos y comunicaciones anteriores, que aún tenemos lagunas y faltas de información en la semblanza que ahora realizamos. Es un poco complicado esta parte por la genealogía de don Antonio de Toledo, que luego se incardinan en la Casa Ducal de Alba. Ellos son condes de Alba de Liste. Don Antonio Enríquez de Toledo era nieto de Diego Enríquez y Enríquez, tercer conde de Alba de Liste, que se casó 2 veces. La primera con doña Aldonza Leonor de Toledo. Aquí ya entroncan con la Casa de Alba. Era hija de Fadrique de Toledo, segundo duque de Alba de Tormes. Y la segunda con doña Catalina de Toledo, hija de García de Toledo, primogénito del ya citado duque de Alba. De ambos desposorios tuvo 17 hijos. Fue el primogénito de su primer matrimonio, Enrique Enríquez de Toledo, el 4º conde de Alba de Liste. Tuvo cargos en la corte importantes y tuvo además 3 hijos, Diego, Antonio y Juan, este último caballero de la Orden de Santiago. Diego Enríquez de Toledo hereda el título. Era el mayor de los 3 hermanos. El segundo era don Antonio, nuestro protagonista, convirtiéndose en el 5º conde de Alba de Liste. Sirvió a los reyes don Felipe II y don Felipe III y fue rey y capitán general del Reino de Sicilia. Este cargo era uno de los más importantes de la corte. Y después mayordomo mayor de la reina doña Margarita de Austria, mujer de Felipe III. Murió sin dejar sucesión. De este modo hereda el título nuestro protagonista, que se convierte en el 6º conde de Alba de Liste, don Antonio Enríquez de Guzmán y Toledo.
Es complicado seguir la biografía de don Antonio precisamente por la alteración de los apellidos. Ellos consideraban que el ducado de Alba era más importante y entonces suprimen los suyos, Enríquez y Guzmán. Antonio Enríquez de Toledo, grande de Castilla, gentilhombre de cámara de los reyes Felipe II y Felipe III, caballerizo mayor de la reina Margarita de Austria, miembro del Consejo de Estado y Guerra de Felipe II y su cazador mayor. Había ingresado como caballero de San Juan en 1556 y posteriormente, en 1597, fue nombrado gran canciller de la Orden. Un año después, ocupa el cargo de embajador extraordinario de España y bailio de 9 villas de Campos, comendador de Alcolea, Cubillas y Peñalén, más bailío de Lora. Murió sin descendencia, seguramente por el voto de castidad que debían cumplir los caballeros profesos de San Juan. Todos los datos anteriores nos sirven para corroborar lo que dice Cervantes de tan importante señor, que era hermano de un conde, su hermano Diego hasta que falleció, y sobrino de una principalísima duquesa, la duquesa de Alba, María Enríquez de Toledo, esposa de Fernando Álvarez de Toledo. Respecto a la información de Argel, para una cumplida explicación, diremos que hemos manejado la transcripción dirigida por el profesor Emilio Sola, que es la información de Argel de 1580, colección Clásicos Mínimos, Archivo de la Frontera, proyecto del Centro Europeo para la Difusión de las Ciencias Sociales, de la que es director el doctor Emilio Sola. Pero ahora, dejando otros prolegómenos, veamos cómo explica dicha vinculación el propio Cervantes una vez es liberado. En la ciudad de Argel, dice Cervantes, que es tierra de moros, en la Berbería, a 10 días del mes de octubre, año de 1580, ante el ilustre y muy reverendo señor Fray Juan Gil, Redentor de España de la Corona de Castilla por su majestad, compareció presente Miguel de Cervantes, esclavo que ha sido, que ahora está franco y rescatado, y presentó el escrito de pedimento siguiente con cierto interrogatorio de preguntas, lo cual uno en pos de otro es esto que sigue. Ilustre y muy reverendo señor, Miguel de Cervantes, natural de la villa de Alcalá de Henares, siento la cuestión por la gente de Alcázar, en Castilla y al presente estante en este Argel, rescatado para ir en libertad, dice que estando él ahora de camino para España, desea y le importa hacer una información con testigos, así de su cautiverio, vida y costumbres, como de otras cosas tocantes a su persona, para presentarlas, si fuera menester, en consejo de su majestad y requerirle haga merced. Y porque en este Argel no hay persona alguna cristiana que tenga administración de justicia entre los cristianos, y haciendo vuestra paternidad, como hace en este Argel, la redención de cautivos por orden y mandado de su majestad, representa por tanto su persona y por el mismo respeto también de su santidad el sumo pontífice, cuyas veces tienen como delegados apostólicos los redentores religiosos de su orden de la Santísima Trinidad. Y mando a Pedro Rivera, escribano y notario apostólico en esta tierra de Argel, ha muchos años entre los cristianos, tome los testigos que el dicho Miguel de Cervantes presentare sobre estos artículos que con esta también presenta y recibirá merced. Lo firma Miguel de Cervantes. A continuación, el documento transcribe la autorización que otorga Fray Juan Gil para que Pedro Rivera, notario apostólico entre los cristianos de Argel, dé fe y testimonio que Miguel de Cervantes presenta un memorial firmado de su mano con una serie de artículos, los cuales han de usarse para preguntar a los testigos que presente el propio autor de Don Quijote ante el tribunal. Dichos testigos han de responder acerca de las cosas que había hecho Miguel de Cervantes para conseguir su libertad y la de otros muchos compañeros mientras estaba cautivo en Argel, acciones por las que se pretende que el rey le haga merced. Obviando el resto de las 25 preguntas que hace Cervantes en su memorial,
centraremos nuestro interés en la número 5 del interrogatorio. Por entender, es interesante conocer, por medio de nuestro escritor, el desarrollo de los hechos. Ítem. Si saben o han oído decir que en el año de 577, habiéndole sus deudos enviado dineros para su rescate y no pudiendo acordarse con su patrón porque le tenía por hombre de mucha calidad, deseando servir a Dios y a su majestad y hacer bien a muchos cristianos principales, caballeros, letrados, sacerdotes que al presente se hallaban cautivos en este Argel, dio orden de cómo un hermano suyo, que se llama Rodrigo de Cervantes, que de este Argel fue rescatado el mes de agosto del mismo año, 1577, de los mismos dineros dichos del dicho Miguel de Cervantes de su rescate, pusiese en orden y enviase de la playa de Valencia y de Mallorca y de Ibiza una fragata armada para llevar en España los dichos cristianos. Y para efectuar esto se favoreció del favor de don Antonio de Toledo y de Francisco de Valencia, caballeros del hábito de San Juan, que entonces estaban en este Argel cautivos, los cuales le dieron cartas para los visorreyes de Valencia y Mallorca e Ibiza, encargándoles y suplicando les favoreciesen el dicho negocio, digan, etc. Referente a los dichos 25 artículos o preguntas que Cervantes incluye en la solicitud, hemos de señalar que los testigos 11 que declaran en la citada memoria, todos afirman ser cierto el tema de don Antonio de Toledo. Lo voy a pasar porque son todos los... Sí voy a decir que tienen pues distintos trabajos. Unos dicen lo que son y otros no. Dicen simplemente el lugar donde están. Alonso Aragonés, natural de Córdoba, afirma Rodrigo de Chávez, natural de Badajoz, Hernando de Vega, Mastre Dasa. Debe haber problemas porque hay un silencio al lado. Vecino de Cádiz, Juan de Balcázar, natural de Málaga, Domingo Lopino, natural del Reino de Cerdeña, Fernando de Vega, natural y vecino de la ciudad de Toledo, Cristóbal de Villalón, natural de la villa de Valbuena junto a Valladolid, Diego de Benavides, natural de Baeza, solo le preguntan, aunque afirma que vive con Cervantes tal y cual. Luis de Pedrosa Alférez, natural de Osuna, Andalucía, a quien le preguntan igual. Fray Feliciano Enríquez, carmelita, natural de Yepes, Toledo. Y así hecha y acabada la dicha información y probanza en la manera que dicha es el dicho Miguel de Cervantes, ante su paternidad del muy reverendo padre Fray Juan Gil, Redentor de España, por su majestad, le pidió y suplicó, y si necesario fuese, le requería y requirió, mande a Pedro de Rivera, notario apostólico susodicho, atendiese a hecho la dicha probanza, le mande dar un traslado de la dicha probanza, autorizando en pública forma y en manera que haga fe para lo presentar ante su majestad y ante quien más le convenga, y pidió justicia, Miguel de Cervantes. Antes de terminar este apartado, solo nos queda añadir que don Antonio de Toledo y su compañero fueron rescatados de Argel, los enviaron a Tetuán el 29 de junio de 1577 por 7.000 ducados los dos. Luego, una vez en nuestro país, el gran prior acompañó a Felipe II en la conquista de Portugal, pues consta su presencia cuando el rey español mandó se reunieran los nobles españoles y portugueses para celebrar cortes en el convento de la Orden de Cristo de Tomar, donde el dicho Felipe II fue coronado rey de Portugal en 1581, el 16 de abril. Y 2 meses más tarde, en junio, lo acompañaría en la solemne entrada en Lisboa. Mas centrémonos ahora en la comedia El trato de Argel o Los tratos de Argel, farsa de cautivos escrita, como sabemos, por Cervantes. Está datada generalmente por los expertos en 1582. Fue refundida más tarde por el propio Cervantes en Los baños de Argel, comedia que nada tiene que ver con la primera obra. Avisan los expertos que la comedia Los tratos de Argel pertenece al primer periodo del teatro cervantino,
llamado clasicista, pues sigue los criterios de unidades aristotélicas, es decir, reglas diseñadas especialmente para el teatro que tiene que tener un criterio estético y una teoría del arte al exigir que una obra literaria debe tener un carácter unitario. Para el profesor Enrique Fernández, el cual cita a Cannavallo, los tratos de Argel presentan la discontinuidad y fragmentación de unas memorias dolorosamente recientes. Sin embargo, según escribe el propio Cervantes, lo dice el profesor Seville y Adolfo Bonilla en el prólogo de sus 8 comedias y 8 entremeses nuevos, mostré, dice Cervantes, o por mejor decir, fui el primero que representase las imaginaciones y los pensamientos escondidos del alma, sacando figuras morales al teatro con general y gustoso aplauso de los oyentes. Razón tenía el escritor, porque su obra, Los tratos de Argel, fue imitada por Lope de Vega en la comedia Los cautivos de Argel, pero para nuestra investigación lo que nos parece debe reseñarse, obviando otras piezas cervantinas como La Gran Sultana, El Gallardo Español o la ya citada Los baños de Argel, son los versos que Cervantes escribe y están dedicados a don Antonio de Toledo y don Francisco de Valencia, pues en dicha comedia, por medio del actor que hace el papel de rey, dedica elogios a los caballeros que generosamente le habían ayudado. Pero antes de dar paso a los versos anunciados, hemos de advertir que la edición que hemos manejado es la de Florencio Sevilla Arroyo y Antonio Rey Azas, es de Alianza Editorial de Madrid, expertos que suman a su edición otra realizada anteriormente en el siglo XVIII por Antonio de la Sancha en 1784 y obvian otra realizada en 1932 por Seville y Bonilla, que también trabajaron sobre un manuscrito de la Biblioteca Nacional de Madrid con las variantes de Sancha. La farsa está dividida en 4 jornadas o actos y, según la edición que manejamos, se compone de 2.515 versos en total. Respecto a la opinión que los últimos editores tienen de determinados aspectos de tan conocida obra, dicen: ciertamente, no hay duda de la exactitud de ciertos elementos de su composición, como la autenticidad de algunos personajes que se mencionan en el texto, muchos de ellos compañeros del cautiverio de Cervantes, como don Antonio de Toledo, de la Casa de Alba, que ayudó a nuestro autor en su segundo intento de fuga, o don Francisco de Valencia, caballero de la Orden de San Juan. Pero veamos lo que dice el propio Cervantes por medio de sus personajes de los 2 hospitalarios. Habla el rey: de ira y de dolor hablar no puedo, y es la ocasión de mi pesar insano al ver que don Antonio de Toledo ansí se me ha escapado de la mano. Los sarraces, sus amos, con el miedo que yo no les tomase su cristiano, a Tetuán con priesa le enviaron y en 5.000 ducados le tallaron. Un tan ilustre y rico caballero por tan vil precio diste, vil canalla, tantos acudiciaste al dinero, tan grande os pareció que era la talla que le añadiste otro compañero, el cual solo pudiera bien pagalla. Francisco de Valencia no podía pagar solo por sí mayor cuantía. En fin, favorecióles la ventura, que pudo más que no mi diligencia, que esta es la que concierta y asegura lo que no puede hacer humana ciencia. Conocieron el tiempo y coyuntura y huyeron de no verse en mi presencia, que si yo a don Antonio aquí hallara, 50.000 ducados me pagará. Es hermano de un conde y es sobrino de una principalísima duquesa, y en perderse perdió en este camino ser coronel en una ilustre empresa. Airado el cielo se mostró y benigno en hacerle cautivo y darse priesa a darle libertad por tal rodeo, que no pudo pedir más el deseo. Pero pues ya no puede remediarse el tratar más en ello, es excusado que entre alguno y me presenten por si viene a querellarse. Estas virtudes, resaltadas por Cervantes en 3 ocasiones, evidencian la amistad del autor del Quijote con el 6º conde de Alba de Liste, amistad fraguada en la cárcel que compartieron.
¿Cómo nos gustaría saber qué se dijeron, qué temas hablaron en sus conversaciones, qué confidencias intercambiaron? Es tan descabellado pensar que don Antonio le comentó al compañero de cautiverio sus desvelos para con el priorato de San Juan y, en concreto, sobre Argamasilla de Alba, cuyas capitulaciones había firmado en 1542. Le dijo que era visitante asiduo de Argamasilla debido al importante enclave del castillo de Peñarroya, al que remozó la alcaidía en 1573 por medio de un arancel, modernizando otro de 1525 y luego en 1574, estando en el llamado también Lugar Nuevo, le añadió otros 5 capítulos. Le habló de los numerosos rebaños que pastaban en tan importante enclave, unas 10.000 cabezas, y en los problemas que tenía con el teniente de la alcaidía, con los dueños de los rebaños y los pastores. Le dijo que Argamasilla de Alba no tenía aún en esas fechas casas de ayuntamiento ni un pósito que perteneciera al concejo, tampoco cárcel pública, y los alcaldes y regidores encerraban en la cueva, sótano o bodega de uno de ellos a los delincuentes. Le narró los continuos pleitos que tenía la orden sanjuanista en Argamasilla con los que deseaban subir escalones en la hidalguía, tras que los Pacheco hábiles. Le comentó don Antonio a Cervantes que Argamasilla, junto con Turleque, le pertenecía íntegramente a los hospitalarios y sus vecinos no pagaban impuestos al arzobispado de Toledo y, para colmo de su propio peculio, pagaba determinados gastos concejiles. Lo cierto es que Cervantes, cuando se pone a escribir su Don Quijote, sabía mucho de la Mancha y del priorato de San Juan y conocía bien no solo el paisaje, sino los pueblos, gentes, cuentos, consejas, dichos y sucedidos. Asimismo, en la obra de nuestro escritor se comprueba, además del profundo respeto que tenía a los caballeros de San Juan, su veneración hacia dicha institución. Por ejemplo, cuando cita las 3 veces que nombra a dicha orden en su Don Quijote. La primera en el relato que hace el cautivo, cuando éste le habla de Pagán de Oria, caballero del hábito de San Juan, hermano de Juan Andrea de Doria, almirante genovés, príncipe de Melfi, que estuvo al servicio de España y mandó las naves genovesas en Lepanto, al que describe con largueza tildándolo de generoso y magnánimo. O en el diálogo que mantiene el canónigo de Toledo cuando se encuentra a Don Quijote enjaulado camino de su lugar y habla de la orden de San Juan comparando sus caballeros a los 12 pares de Francia. O cuando Don Quijote explica la aventura de la cueva de Montesinos y el encantamiento de las lagunas de Ruidera y dice que 7 son de los reyes de España y las 2 sobrinas de los caballeros de una orden santísima que llaman de San Juan. Es la laguna Cenagosa y Coladilla, que históricamente el término municipal de Argamasilla linda allí. Tengo que decir que el término municipal de Argamasilla linda más de 100 kilómetros con el campo de Montiel. Todos estos detalles, más otros que faltan por concretar sobre la relación de Cervantes con don Antonio de Toledo, investigación lenta por los escasos datos de que disponemos, nos hacen suponer una importancia mayor de la que hasta ahora se le ha concedido a dicha amistad y relación. No obstante, creemos que con lo apuntado hasta aquí hemos cumplido con nuestro objetivo: dar a conocer y resaltar la relación de Cervantes con uno de los dignatarios de la Orden de San Juan en España, caballero que no solo era personaje influyente en la corte de Felipe II, al que, según lo ya expuesto, utilizó como embajador ante el secretario Mateo Vázquez el propio Cervantes, sino gran prior de un territorio ancho y llano, lleno de peculiaridades, de pueblos singulares, los cuales durante siglos se han enorgullecido de haber servido de escenario, incluso de haber tenido entre sus vecinos al prototipo de uno de los personajes más peculiares de la literatura universal. Nada más. Muchas gracias.